Sí, es que Mira, da lo me único. voy a quedar con todo esto así, tal cual. Sin cambiar ni nada. Como salga, salió. Ah, mira ahí. Fulagro, ¿eh? La frase de Ravencry más usada hoy. Es agro, ¿eh? Fulagro. Fulagro, ¿eh? Fulagro. A ver. Chacho, en serio. Ay, Dios mío. Que esto no es viable, tío. No es viable tener esta suerte. Imagínate. Ay, tampoco que te estés metiendo tanto ahora. No, si da igual, o sea, es que no puedo jugar. Si la cuestión es que no puedo jugar, no es por nada, es que. Mira lo que tengo que sacarte para poder. Lo único que puedo jugar. Bueno. Mira. Me perdonas un turno. Sí. Vale. Se agradece ese turno. Acuérdate. Me acuerdo. Claro, te interesa que mueran también y querías invocar para tener otra muerte. Mío. ¿Qué? Nada mal, ¿no? No. Te vas a quejar. Sí. Va a doler. Lo tuyo, digo. Ah, pero no tenías por qué sacarlo. Dios. Ajá. Qué asco. No te esperabas eso, ¿eh? Golpea. Reforjar. Crea un bicho. Mira. Vamos a quitarnos eso de encima. Y... Ah. Ah. ¿Por qué? Ah, ¿en serio? No, ¿Por qué hiciste eso? me equivoqué. Ya veo, ya. Claro, es que No pasa nada. no lo matas, sino que esa carta es para que tú te defiendas. No, me equivoqué. Un bilemao. Claro. Entonces, sería... Utilizo esto. Sí. Utilizo esto para hacer esto. Ok. Todo fuera. Ah, tenías una ahí. Jugaste bien esa carta. Sí. Es que ahora estoy concentrado. A ver que estoy a la expectativa de ver qué hace aquí mi coleguita. Ah, sí. Tiene que ser así. Vale. Me susurran por aquí que debería hablar más. Entonces, esta carta de aquí tiene último aliento y me va a hacer un daño cuando muera. Yo no quería perder la carta esta precisamente para poder activar el efecto de matarla y traerme uno de estos, que era lo que me interesaba a mí. Y en este caso, lo que voy a hacer va a ser
atacar. Porque ahí tienes dos opciones, mi compañero. O me bloquea o se come todo el daño. Ok. También tienes esa, ¿eh? La cuestión es que yo ahora debería invocar esto de aquí. Y luego esto. Ok. Te voy a regalar una carta. Estás muy callado ahora. Estoy pensando. Que claro. Tampoco tienes mucho que Joder. pensar, ¿eh? No, sí. Hay cositas. Dios mío, ¿y ese 18? Yo llamé Dios. al mazo Super Nasus por algo. Vale, la pregunta es... ¿Tienes un counter? A ver. Sorpréndeme. Te sorprendo. No, al revés, mátamelo. Destruir el mazo. Ay, es verdad. Es verdad, qué fallo. A este mismo vais bajando algo de vida, porque si no. Sí, Vale. A ver. Dios. Por eso te he preguntado, ¿tienes un counter? Si tienes un No, counter... me mataste brutamente, tío. Pero Pues- brutamente. Ahí está. Eso Viene- fue demasiado injusto. Muestro el Yo, mazo. como lleves solo uno y te cuadrara, yo me voy a llorar aquí. Te lo La digo. tengo desde que empecé. Mira, llevo 3 presas del carcelero. Por el tema del último aliento, que te crea un adepto y todo ese rollo. Vale. Llevo 3 todo o nada. Que de este que lleva 3. Los 3 súbditos son súper importantes. Ya vais sacrificando y todo. Sí, ¿no? Y porque te lo reciclas. ¿Sabes lo que hace, no? Y sí, que al comienzo de ronda se devuelve a manos. Vale, vale. Esta para robar, el vestigio del más allá, 3 de estas. 3 imperecederos, ahí full imperecedero. Llevo una de estas, revive a un aliado aleatorio que haya muerto esta ronda. Una llamada de la niebla. Y por si te matas el Nasu Sí. en ese turno, ¿no? 2 sombras acechantes. No, o lo mato yo solo y después lo revivo, ¿sabes? Y tengo 2. ¿Ves la jugada? Con este. 3 sombras Sí. acechantes para lo que se... 2 sombras acechantes que diga. Para el tema de acelerar un poco el mazo. 3 cronistas de la ruina, que mata a un aliado y lo revive. 2 Maokai. 3 susurraspectos, que invocas un espectro de la niebla con la alianza. Ten en cuenta que con la alianza hay solo 6 cartas que son de otro... que son de Shurima. Entonces casi siempre me sale, como viste en las partidas. 2 cristas de la Elia. 3 profetizas de la arena. Los 3 Nasus. Una atrocidad. Y Otra, tío. 3 portadores de la llama. Un Harrowing. Para revivir los 6 aliados más fuertes que hayan muerto esta partida. Que también lo tenía en la mano. Y la ruina. Una ruina. La idea del mazo es que tú saques las cristas de Elia, ¿vale? Y como siempre vas a tener, desde que tengas un súbdito, siempre vas a tener un súbdito, la crista de Elia va a matar al súbdito y te va a invocar al imperecedero. Una vez tengas el imperecedero no pasa nada porque lo va a matar todos los turnos. Te invoca el imperecedero y el imperecedero cuando lo mate te invocará o la cronista de la ruina, que sería una mala jugada, porque la cronista es bien jugarla desde mano. Pero lo interesante es que te invoque un susurraspecto, que lo invocas y te invoca el espectro de la niebla. Y luego, cuando tengas uno de estos de coste 4, la crista de la Elia te va a matar a este y te va a invocar a la profetisa, que cuando la invoca te va a robar una carta. La profetisa va a morir en el siguiente turno, te va a traer un Nasus. En el siguiente turno, Nasus muere, te trae un portador de la llama que te revive ese Nasus. Y esa es la jugada típica de este mazo.
De esta forma puedes tener hasta 2, 3 y 4 Nasus en el campo. Hiperchetados porque vas a estar fijo más. Para tú llegar a eso, has matado medio mazo tuyo. Pero como este muere, revive, al final tienes casi un 20-20 como el que tenía antes. Fuerte locura. No, y la atrocidad es una guarrada, eso te lo dejas mal. Claro, Después destrozo. Claro, pero llevas una sola nada más, porque es un finisher y ya está. Por eso no llevas más, porque es preferible llevar, por ejemplo, esta para una jugada así desesperada o esta para limpiar el campo.